Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva opción, a esta nueva franja de los viernes, del último viernes de cada mes a través de la señal de Arcángel Corp y específicamente a este espacio, Rostro Devocional. Le hemos denominado Rostro Devocional porque es para conocer ese lado humano o ese lado B de alguna manera que no conocemos de todos esos personajes de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, todos esos personajes de la devoción, todos esos rostros devocionales que uno ve, que uno conoce y que cuaresma a cuaresma, Semana Santa, uno los ve desempeñando ciertas actividades, pero que realmente no conoce el trasfondo de la persona, de la labor que van realizando a lo largo de los cortejos procesionales y de lo que realmente realizan y han tenido que pasar para estar en ese momento preciso en los cortejos procesionales, no solo de Cuaresma y Semana Santa, en nuestros rezados y en todos esos cortejos festivos que se dan a lo largo del año en nuestra Guatemala, en esta Guatemala que está llena de devociones, que está llena de tradiciones y que hoy empezamos este camino mes a mes en el que vamos a ir conociendo personajes y rostros devocionales a través de la señal de Arcángel Corp, a través de la señal de nuestras imágenes de pasión, para que usted nos pueda acompañar desde ya y seguir este camino con nosotros en Rostro Devocional. Mi nombre es Luigi Vargas y hoy muy bien acompañado de uno de esos personajes de los cuales hablaba en esta introducción, que seguramente usted ha visto cortejo a cortejo, cuaresma a cuaresma, Semana Santa, en esas largas horas y en esas largas caminatas en las bandas procesionales y específicamente en la Sacra Armonía, la banda que dirige el maestro Luis Pirir y que hoy tenemos acá a su archivero, como se le conoce a la labor que desempeña a Víctor Gordillo. Víctor, a quien tengo muchos años de conocerlo y de saludarnos y de compartir, Víctor, en los cortejos procesionales, por ahí un saludo y demás, pero siempre ahí en la banda desempeñando una gran labor. Víctor, qué gusto saludarte, qué bueno pues que estés acá con nosotros y que seas el primero de los invitados y que seas el primer rostro devocional que vamos a conocer en este nuevo espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues gracias, muy amables. Buenas noches ante todo. Gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy compartiendo vivencias y para dar a conocer un poco el trabajo que hacemos los archiveros dentro de las bandas profesionales, ya que, como bien lo decías, o sea, solo nos miran que andamos ahí de arriba para abajo y todo, pero no saben realmente qué es lo que conlleva la responsabilidad que uno tiene en los cortejos procesionales, ¿verdad? Hay labores dentro de los cortejos procesionales, ahora que mencionas el término para arriba y para abajo, hay labores dentro de los cortejos procesionales que siempre van hacia adelante y que van caminando con el cortejo procesional. En tu caso, un archivero, si un cortejo, vamos a poner un ejemplo, mide en metros, en kilómetros, 10 kilómetros de recorrido, el archivero debe caminar por lo menos el doble, 20, porque vas de arriba para abajo recorriendo esa área, como otras labores dentro de los cortejos, pero esa específicamente. Pero antes de entrar en ese detalle del archivero, Víctor, ¿cómo empieza tu andar en este? ¿Llegas a conocer este mundo devocional por eso mismo, por una devoción, por la música, por llegar directamente a una banda? ¿Cómo empieza tu rol, digamos, y tu nexo con los cortejos procesionales? Bueno, pues hace muchos años, desde muy pequeño, no fue directamente con la banda con la que yo inicié este andar dentro de las procesiones. Yo, pues con mis amigos, pues íbamos a cargar a San José, Candelaria, muchos cortejos. Luego pertenecía a la Hermandad del Calvario Sí, pues. por algunos años. Me dieron la oportunidad de trabajar adorno en el Calvario y estuve trabajando casi una década en el Calvario. Empecé a trabajar en el 98 y dejé de trabajar a horno 2010 en Sí, el pues. Calvario. Otro de los dotes artísticos ahí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, con el maestro Pirir, que es con el que dio trabajo, pues ya nos conocíamos desde hace muchos años, ya que con él hemos compartido mucha actividad de canto, porque yo he pertenecido a coros en donde él ha sido director Sí, también. pues. Entonces, una vez me llamaron que necesitaban a alguien que cubriera un archivero y yo sin saber nada. Me fui y me dijeron, mira, solo esto es el tenor, barítono, clarinete y esto y esto.
Y ahí fue como empecé, Sí. fue una cuestión de un momento a otro que me dieron la ¿Hace cuánto oportunidad. tiempo estamos hablando ahí, más o Finales menos? del 2010, Finales del 2010. finales del Y en 2010. ese momento te diste cuenta que no era tan fácil de como se ve desde afuera, ¿no? De decir, el que va entregando los papeles y demás, ahí ya tuviste tu primera experiencia. Sí, sí, porque de hecho, pues yo siempre acompañaba a la banda Ujú. y iba a ver cuando ellos iban tocando, me iba a la par de ellos, platicando, conviviendo, y pues se me dio la oportunidad. Sí, miraba al otro compañero que estaba antes que yo, que andaba ahí de arriba para abajo, pero o sea, Volteando, como nunca me decimos. imaginé hasta que se me dio la oportunidad esa vez, Sí. se me dio la oportunidad. Y ya empezás a enrolarte con esta labor, digamos, dentro de una banda profesional. Fue esa oportunidad, digamos, que me decís, tenía que cubrir al archivero en ese momento, e inmediatamente empezás a formar parte o pasó algún tiempo para que ya formaras parte de lleno. Sí pasó un tiempo, porque mi primera actividad fue en Antigua, luego me dieron oportunidad cuando en aquel entonces todavía se trabajaba en el santuario, Sí, sí. y ya después de un mes aproximadamente tal vez se tomó la decisión que iba a formar parte ya de fijo en la posición De de archivero. archivero. ¿Hay varios archiveros, Víctor, o es uno solo, o hay bandas que tienen dos o tres archiveros, o es uno solo el que debe de ir? Bueno, en nuestro caso tenemos varios porque son 4 secciones las Sí, que sí. nosotros tenemos. Entonces cada grupo tiene su archivero. Ya. Nosotros trabajamos 2 archiveros a partir de grupo 70, que no lo manejamos mucho regularmente, estamos entre 60, 50 para Sí, abajo. pues. Pero a partir del grupo 70 sí ya se Cuando trabaja decís con grupo 70 es la cantidad la cantidad de de músicos. músicos. Sí, sí, porque ahí ya Ajá. es difícil, Sí, sí. es muy difícil el que pueda uno llegar hasta atrás y De un lado a venir. ¿No? otro. Entonces, En el tiempo que tenés ajá, para entonces entregar. se divide Ujú. la banda, ¿verdad? Uno agarra pícolo, tenor, perdón, pícolos, clarinetes, trompetas y el otro agarra tenores, barítonos, trombones, bajos y percusión. Sí, pues. ¿Qué, digamos, en qué cortejos podríamos decir que ya se utilizan dos en los que ustedes principalmente participan? ¿Cuáles son los dos, o no los dos, sino cuáles son los más grandes en los que la banda como tal participa con una banda de más de 70 músicos en ese sentido? San Bartolo, Sí, cuando trabajamos en San Bartolo, que llevábamos 70 músicos, o 80, no me sí. recuerdo muy bien, creo que 80 era que llevábamos. Ahí fuimos los archiveros. Hubieron un par de ocasiones en San Francisco para la Inmaculada, que también se llevó Ah, un era una banda grupo grande también, grande. sí, En Santo Domingo para la Virgen del Rosario. sí. Y en una ocasión o 2 ocasiones para la Buena Muerte. Íbamos 2 archiveros. Víctor, digamos dentro del gusto personal musical dentro de este ámbito no de Cuaresma y Semana Santa, sino procesional, digamos, ¿te gusta más la banda sacra de alguna manera en cortejos de pasión, en cortejos de Cuaresma y Semana Santa? ¿O hay alguna predilección también en los rezados y de una manera, digamos, cuando son los cortejos festivos? ¿O si te inclinas un poco más? ¿Qué es lo, personalmente, qué te gusta más? ¿Qué género musical te gusta más en ese sentido? Me gusta más el género festivo. ¿Sí? El Ah, género mira, festivo. sí. Me gusta más. eh, porque eso me ayuda a mí, ya hablándolo laboralmente, a, a mejorar cada Sí. vez más mi agilidad y mi Ah, trabajo. es más Es dinámico más el trabajo, sí, exigido. más, Es más más exigente, sí, exigido. pues. Sí. Es más exigido ¿En qué porque sentido, Víctor? en las marchas fúnebres nosotros manejamos un repertorio en un tomo de cuadernillos que consiste en 2. Ya. Son 2 cuadernillos, tomo 1, tomo 2, y cada uno de estos trae 110 marchas, Sí, pues. haciendo un total de 220 marchas fúnebres. Ujú. Y algunos papeles sueltos. Entonces, para cuando son cuestiones, las procesiones fúnebres, entonces hay cierta ventaja, porque la mayoría de marchas están en los cuadernillos. Sí. Entonces, a la hora de estar armando una programación, pues ya solo la número 120, la número 30 y así. Y lo más que he llegado a manejar en marchas fúnebres papeles han sido 40 papeles, Sí, pues. lo más. Sí. En cambio, en la música festiva no, ¿Son más? son más.
porque en la música festiva nosotros todos los papeles los tenemos en papel suelto. Sí, Nosotros pues. no tenemos Cuadernillos. cuadernillos de música Ah, festiva. ok. No tenemos cuadernillos. Entonces, estamos hablando que si hay un cortejo de 60 turnos, Ujú. estamos hablando que por lo menos de esos 60 turnos, 40 es una melodía de papel. Sí, pues. Es una melodía de papel. Sí, pues. Entonces ahí uno aprende a hacer más, tener más destreza de ir y Sí, venir. ser ágil, Sí. ser casi perfecto, ¿no? Porque no hay margen de equivocación. No, porque Sí. es una situación que venís y estás dando papel. Te vas hasta atrás. Ahí te venís y ya decís la que ya entregaste. Exacto. Entonces, te vas, empieza la melodía y ya empezás a entregar la otra y a entregar. Entonces ya tiene que buscar unos métodos para hacer un poco más ágil el trabajo. Sí. Por lo menos yo el trabajo que manejo y fue una recomendación de la persona que estaba anterior a mí en la banda fue los tenores, los barítonos, trombones, bajo y percusión, les puedes dar la melodía antes de empezar a tocarla. Sí, pues. Si ellos van tocando una melodía, podés darles el papel Sí, que pues. va después. Exacto. Porque se los meto o en la bolsa o algunos que tienen más facilidad de podérselos dar en la mano. Ah, A ok. diferencia de las trompetas, los clarinetes y los pícolos, ¿no? Ajá. Que ellos sí llevan las dos manos Ocupadas. entonces es un poquito más Ah, complejo qué con ellos, ¿no? interesante eso. Entonces O yo sea, me tenés vengo. esa cuestión de que vas y les puedes dejar en el saco Exacto, y así exacto. Yo me voy papel. con los bajos, Ajá. le voy entregando bajos, bombos, trombones, tenores, barítonos y ya me voy adelante. Sí. Entonces ya cuando termina la melodía, entonces ya le doy pícolo, lira, clarinetes y trompetas. Sí, pues. ¿No? Qué interesante. Víctor, contanos un poquito porque muchos desconocemos la labor específica de un archivero. Ahorita nos contaste algunos detalles y demás, pero ¿en qué consiste la labor? ¿Cuál es tu responsabilidad principal? Que nos vayas contando, ya después entramos un poquito en el tema de anécdotas, cosas curiosas que hayan pasado en cortejos procesionales. Me interesa saber y seguramente a todos nuestros televidentes, a todos los que nos acompañan, seguramente les interesa saber qué pasa cuando empieza a llover y todo eso, que lo vamos a dejar en un ratito. Pero ahora sí específicamente contanos qué es un archivero Ok. en una banda musical. Pues mucha gente, antes de entrar al tema, mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho, es que vos solo vas dando papelitos Ajá. y solo miro que vas diciendo esto, Sí, pero yo no por ejemplo saben digo 120 La Fosa, escucho, por ejemplo. Ajá. exactamente. Entonces, el trabajo del archivero es antes, durante y después de cada cortejo. Nuestra labor no es solo en el cortejo, Exacto. o sea, lleva tiempo. Tenemos una procesión de 12 horas, el archivero anterior a esas 12 horas, dependiendo de la programación, ya ha trabajado 5, 6, 7 horas, dependiendo qué tan exigente sea la programación. Exacto. Por ejemplo, a mí vienen y me dan la programación del 8 de diciembre, que sabemos que es un cortejo grande. Grande. Estamos hablando de 60, 70 melodías. Sí. Y como te digo, antes se manejaba mucho el repertorio de sones alabados y marchas Sí, militares. sí. Y la mayoría eran de memoria y unas ocasionalmente de papel. Hoy en día ya no. Hoy en día yo te puedo decir que el 90% de una programación que nos dan a nosotros es De papel. de papel. Sí, pues. Y el otro 10% es de memoria. Y ha crecido también la creación de nuevas melodías también, Sí, no solo en marchas fúnebres, sino también para cortejos festivos, que definitivamente hay que llevar exactamente. papel. Sí, eso ha crecido bastante en estos últimos años. Sí. Entonces, por ejemplo, el día martes yo me comunico con Luis y le pregunto si ya tiene la programación del fin de semana. ¿Va? Entonces ya me la da. Ya reviso yo qué melodías son, qué cantidad de músicos. Entonces ya saco esas melodías y empiezo a ordenar por registro. Sí, pues. Lira, pícolo, clarinete primero, clarinete segundo, trompeta primera, trompeta segunda, tenor, barítono, trombón primero, trombón segundo, percusión y bajos. Sí, pues. Entonces, dependiendo también la cantidad de músicos que sean, así también lleva el tiempo para preparar una programación. Sí, pues. Digamos una procesión como 70, 80 melodías, como mencionabas, 60, 70 o de 60 en adelante.
¿cuánto tiempo te toma preparar los papeles, preparar y organizar al tener la programación? ¿Cuánto trabajas, digamos, cuánto tiempo le dedicas a ese orden, a esa preparación? Regularmente lo hago después de mis Sí, labores sí, por supuesto. cotidianas. Por decirte una programación de unas 60 melodías, estamos hablando de 8 a 12 horas Sí, más, pues, que lo vas haciendo, dependiendo digamos, la cantidad previo de... al Sí. cortejo, un día un par de horas y vas ordenando poco a Sí, poco. siempre mi meta es eh, el día jueves, previo a la actividad, ya tener Estarlo listo, listo, estar listo. listo con toda la programación. Pero eso Sí. es que estamos hablando, Víctor, de un cortejo de un fin de semana, pero durante la Cuaresma y Semana Santa, donde ustedes, quizá en la Cuaresma hay un poco más de margen porque las actividades son fin de semana, pero en la Semana Santa ustedes tienen trabajo prácticamente que día con día y ahí eso lo preparas mucho Sí, antes, tenés sí. que prepararlo antes. Lo de Semana Santa lo tengo que preparar yo una semana Sí, antes. pues. La semana de Dolores es realmente de Sí, Dolores, seguramente para realmente, sí, preparar gran cantidad sí. de registros y de procesiones que acompañen. Sí, porque como te digo, pues en las marchas fúnebres la ventaja que hay es los cuadernillos. Sí, exacto. Pero siempre hay papeles. Ujú. Sí. Entonces, si resulta que el sábado tengo que usar papeles que voy a utilizar el domingo, Ujú. no uso esos mismos papeles. Entonces ya hago mi otro paquete de papeles para ese día. Y si el martes santo lo tengo que Sí. utilizar, o sea, para cada cortejo hago yo mis paquetes de papeles en Cuaresma y Semana Santa. Qué interesante, porque ahí se vuelve digamos, el trabajo diario. No hay un margen como decir, bueno, hoy voy a preparar los de esta producción, mañana los de la que toca en 2 días, porque ustedes tienen prácticamente llena la agenda durante la Semana Santa. ¿Hay algún día que descansa la Sacra Armonía en la Semana Santa? Bueno, algunos tomamos por lo menos el maestro y otros compañeros, el miércoles Miércoles santo. Santo. Miércoles Sí, santo. para a la mitad tomar fuerzas otra Ajá. vez. Algunos de los otros grupos sí todavía siguen trabajando ese día. Sí, y lo que pasa es que también hay músicos que tocan en distintas bandas, Sí, ¿no? exacto. O sea, nosotros tenemos nuestro grupo base, pero a veces, pues sí, si no hay actividad con nosotros, pues el maestro pues no tiene Sí, ninguna objeción porque ellos vayan a exactamente. tocar algún otro. O Cortejo, alguna otra banda. Exactamente. Pero la mayoría sí prefiere mejor reservarse. Sí. Ajá. Víctor, antes de seguir con este tema específico, ¿cuál es la imagen de tu devoción? ¿Tenés alguna imagen de tu devoción a la que digas, esta es la imagen con la que yo empecé o la que le tengo un particular cariño, devoción, que no te podés perder, más allá de que si te toca o no participar en la banda, en ese cortejo que decís, tomás un tiempo para por lo menos acompañarla o verla, cargas todavía? Cargo eventualmente, Sí, cuando se me da la oportunidad. sí, sí, Pero sería la imagen del Calvario, sí, del el Cristo sepultado yacente, sí. y el Nazareno de la Recolección. Jesús del Consuelo. Ajá. Son tus imágenes de devoción. Actualmente participan ustedes en el Calvario, ¿no? En el Calvario. Acompañas prácticamente a la imagen de tu devoción, ofreciéndole también tu trabajo ahí. Y ahora con Jesús ¿ese día tienen actividad ustedes? Sí, Sí, trabajamos en la Escuela de en Cristo la con escuela el de Cristo, crucificado. sí, pues con el crucificado. Y te dan la oportunidad de cuando termina el cortejo, porque el crucificado de las misericordias entra antes, ¿no? ¿Vas a ver a Jesús del Consuelo No, o ya no, ya vas, ya sobre todo en la prefiero, antigua, no es sí, complicadísimo? prefiero guardar Sí, fuerzas porque el domingo les ajá, toca el fuerte, domingo ya ¿no? nos toca. El domingo les toca Ajá. fuerte. Ahora entremos en el área de las vivencias, de las anécdotas. ¿Qué nos puedes contar, Víctor, de lo que me imagino que tenés muchas anécdotas, muchas vivencias, cosas que recordar, pero cosas particulares que han quedado, puede ser de alguna manera muy vivenciales, otras quizá curiosas, graciosas o algo que te haya pasado en alguna procesión dentro de tu desempeño de la labor? Sí, varias, porque cuando empecé en esto y empezamos a trabajar en el Calvario, Ujú. pues como obviamente día tras día viene uno trabajando Sí. procesión y procesión y procesión y papelería y papelería y papelería, pues en algún momento puede pasar pues un error, ¿verdad? Sí, se Obviamente, traspapela algo, sí. algo. Y íbamos sobre la primera avenida cuando empiezo a revisar la programación y le digo a un compañero, Sublimes Gotas de Sangre es de cuadernillo de papel.
esa es de papel, me dice. No la traigo, no la traigo, no. Entonces me acerqué al encargado de banda que iba con nosotros y le digo, fíjate vos de que no traigo esta marcha. ¿Y qué hacemos? No sé. Entonces ya fuimos a hablar con el maestro. ¿Va? ¿Qué te pasó? Me dice, fíjate que no traigo esta marcha. Se me pasó por alto. No traigo Sublimes Gotas de Sangre. ¿Hay alguien en tu casa? Me dice. Sí, sí hay. Que te la traigan. ¿Cuánto falta? 4 cuadras. Que te la traigan. En ese entonces el paso del Calvario era Sí. un paso tan cadencioso. ¿Hace cuánto estamos hablando? Porque quiero sumar otro El factor. 2011. También el tráfico también no era tan complicado. Seguramente llegar era más fácil. Hoy es mucho más complicado. Llamé a la casa y estaba una mi sobrina. Sí. Que me recuerdo mucho de ella por esa anécdota, por la marcha y porque ya no está con nosotros. Ajá. Falleció, lamentablemente. Entonces le digo, mira, mi hija, necesito que me traigas tal y tal marcha. Búscala en la caja tal, es un sobre tal y se llama tal. Ya la tengo, me dice. Va, ok. Agarra un taxi, decirle que sea toda la 24 calle y toda la avenida Elena. Y que te lleve a la casa central, por favor. Y me llama, ya estoy aquí, me dice. A una cuadra. Mira, ¿dónde se interpretaba? Ahí en la casa central. Ajá. Sí, pues. Sí, a una cuadra. Cuando el Calvario pasaba por toda la primera avenida. Sí. Ahora era pasar dentro de la gente. Eso. Pasar dentro de la gente. Entonces, ¿y ahora qué hago? Y le hablé a un directivo del Calvario y le digo, mira, fíjate que tengo esta situación, pero no sé cómo pasar ahí entre la gente. Mira, pues, me dice, allá está la persona que tiene los tornillos. Son unos tornillos de este tamaño. Que te los dé, porque el mueble se nos quiebra. El mueble se nos quiebra. Entonces la gente así como que, ¿qué está pasando? Entonces, que te den los tornillos. ¿Será que me colaboran? Qué tremendo. Y toda la gente, y llega mi sobrina y me da el sobre. Pues dice que ya los entregaron allá. Perfecto, gracias. Y empecé a repartir el papel. Qué interesante. No, y aparte, qué chispa para que en ese momento, sin decir, mira, vamos a hacer esto, que entre la gente te diga, debió causar un revuelo y la gente haber pensado, se va a quebrar ese mueble imponente. Y fue una cuestión así que, bueno, llegué con el maestro y ya, dale tranquilo, pues repartirla. Entonces ya, se baja el estrés y todo, porque si es un momento de tensión, ¿va? Mira, Víctor, y en ese sentido, pues te lo pregunto y me suena me viene a la mente, tan importante es, por supuesto que es importante, pero que al pie de la letra vaya una programación de marchas que se ha pedido, porque al final de cuentas lleva tiempo organizarla, lleva tiempo hacerla, decidir qué marcha va en qué lado. Quizá a veces son pedidos especiales, turnos especiales, y hoy todo eso no lo sabe uno, es el trasfondo, por eso es la plática con tu persona, de decir todo lo que se tuvo que pasar para que sonara Sublimes Gotas de Sangre en el turno que tenía que sonar y no decir, bueno, no lo trajiste, pongamos otra, quizá una de memoria, quizá además, eso demuestra la importancia de ese trabajo, Víctor. Sí, definitivamente, o sea, el trabajo de un archivero dentro de una banda es muy importante, porque como bien decís, a veces son pedidos especiales. Sí. Eso regularmente pasa en los rezados. Sí. Pasa en los rezados, en donde incluso hasta te piden 2 melodías en una cuadra. Sí. Entonces viene una familia, por acción de gracias, compró ese turno completo y quiere que suene esta y esta. Sí. Entonces es una cuestión de que desde que uno está preparando la papelería hasta en el momento del cortejo que uno tiene que estar atento. Sí. Atento. Porque si se pasa, y si hay programa de mano, que es donde que eso está siempre, ¿va? Entonces no se pueden tener esos errores. Que se han dado, se han dado. Sí, por supuesto. Porque han habido momentos en los que pues han pasado situaciones. Me pasó en Santa Teresa hace muchos años que pues hubo un momento de carreras aquí y allá y señor Pequé, y sonó señor Pequé. Cuando llegó el encargado, me acuerdo que era Pablo Aparicio en aquel Pablo Aparicio, sí, un saludo a Pablo Aparicio. Y esa no iba aquí. Ajá. Esa iba más adelante. Sobre todo, y Pablo en ese sentido se la sabe de todas con las marchas también. Y así como que, ¿y ahora qué hacemos? No se preocupen, la volvemos a tocar. Ajá. Entonces, no siempre se pueden dar esas situaciones de comprensión dentro de un cortejo. Sí. Porque bueno, pues pasó y
Y no por eso quiere decir que uno se va a confiar y va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Me puede volver a pasar? No, Sí. pues es delicado, es bastante delicado. La gente piensa que solo va uno diciendo cuál va, pero no, el trabajo de uno es de mucha concentración. Por ejemplo, si yo voy sacando papel y la procesión es exigida, que la llevan, pero Sí. rapidísimo, entonces yo voy sacando papel y sacando papel. Pero como ya hice la programación, ya más o menos tengo una idea. Exacto. Pero como vamos en una de esas se me olvida que puede venir una de memoria y entrego el papel. Sí. Y ya, pues, ya es Y un suena problema. esa y era otra, Ajá, sí. y es un problema. ¿Cómo llevan los cuadernillos, los papeles, Víctor? ¿Qué llevas? ¿Llevas una caja, va una carreta? ¿Dónde va? ¿Llevas mochila? ¿Cómo es ese trabajo también? Sí, llevamos mochilas. Sí, Mochilas sí. regularmente es donde yo llevo las Ujú. programaciones. A veces una, dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo de la exigencia, como te digo, de Sí, papeles, porque también nos pasa de que a veces se les quedan cortas las programaciones a los contratantes. sí, Y así como que, bueno, ya vamos a terminar y, nos hacen falta unas melodías, ¿va? ¿Qué exacto. hacemos, va? Entonces llevamos melodías extras, Sí, ¿va? pues. Nos basamos a lo que está en la programación, entonces decimos, bueno, aquí vienen bastantes sones, Ujú. bastantes vals, entonces en base a eso llevamos la música extra, ¿va? Sí, pues. Para poder cubrir esos espacios si se requieren, ¿va? Sí, pues. ¿Cuál es la procesión de más melodías, ya sea en Cuaresma y Semana Santa, que lleva más cantidad de turnos, digamos, en ese sentido, para nosotros, los cucuruchos, para ustedes, cantidad de melodías, que es prácticamente equiparado a la cantidad de turnos que te ha tocado, pues, organizar y llevar a cabo, que decís, porque hoy vemos un Candelaria de más de 100 turnos, lo vemos en San Bartolo, lo vemos en San José, pero a lo largo de este tiempo, ¿cuál fue la que más te tocó de llevar cantidad de melodías? En cuestiones fúnebres ha sido San José. San José. San José. Ujú. Que también pues en San José pues llevamos la colaboración de personas De la de la asociación. asociación que nos van Ujú, apoyando en entregar papel y recoger papel. ujú. Pero siempre la responsabilidad es de uno. Sí, pues. En música fúnebre ha sido en San José. Sí, pues. Mm, Superaba las 100, ¿no? Ha superado las sí, 100, sí. sí. Con la ventaja que te digo que pues ahí están los cuadernillos. Exactamente. Ahora como música festiva en Santo Domingo para la Virgen del Rosario. Ujú. Hubieron algunos años en los que la mayoría de turnos por peticiones de los compradores y acciones de gracia la mayoría iban de dos por cuadra. Sí, pues. Iban de dos por cuadra, entonces sí llevaba maleterío yo ese Sí, día para poder cubrirla. Ese definitivamente. año sí me tocó a mí solo. Sí, pues. Ese año sí me tocó a mí solo, entonces buscando la manera de cómo poder cubrir, Sí. porque ya no era de que en una cuadra, sino que a media cuadra ya Había que empezaba cambiar. la otra Y melodía mantener el ritmo, ¿no? De y la mantener procesión y el ritmo. demás. Y cómo, o sea, también no es solo de que tiro los Ujú. papeles, o sea, no, por lo menos nosotros en la Sacra Armonía tenemos tan personalizado el trabajo que se hace con el archivo, que ya sabemos a qué personas darle primera, a Ujú. quienes darle segunda, a quienes darle solistas. Entonces también hay que, por lo menos nosotros manejamos esas Sí, situaciones pues, también. O exacto. Hay un sea, orden en ese sentido. exacto, o sea, traigo aquí a los clarinetes primeros, de aquí traigo a los segundos, no puedo venir y en carreras venir y darle los primeros a los segundos. Pueden tocarlo, Ujú. porque lo pueden tocar, porque no hay ningún inconveniente, pero o sea, sí, ya tenemos Y que la banda nuestra mantiene el gente. orden, Víctor, porque Exacto. o te ha pasado que se desordenan, sabes, ellos saben que van tocando primero, segundo, pero se desordenan en algún momento y te toca la memoria de saber quiénes son quiénes, o siempre es muy riguroso y muy disciplinados a que van siempre en su posición. No, no, porque no es porque sean desordenados en Desordenados, ese ajá. sentido, sino que pues si ya llevamos una actividad de mucho tiempo, Por entonces supuesto. ya se hacen ciertas rotaciones, que ya me Sí, paso a platicar con otro, ya ajá. me vengo para acá. Mantenerte activo Entonces, también. exactamente, Eso. entonces, pero sí, gracias a Dios siempre se cubre. Sí. Entonces, como ya también sé cómo manejar esa situación, ya sé en qué momento se me viene uno para acá, entonces no he tenido
de un tiempo para acá, pues no he tenido inconveniente con eso, ¿verdad? Qué interesante. Hay tantas cosas que uno realmente no conoce y que hoy la gente se está dando cuenta. Ya hay algunos comentarios ahí que aprovecho este momento para saludar. Marisela Hernández dice saludos Luis y Víctor. Amoni Resino, saludos. Sofía dice en sintonía. Dice qué interesante, Amoni, qué interesante y qué complejo ordenar las marchas para tantos instrumentos. María de Los Ángeles dice qué bonita anécdota. Juan Carlos Pineda. Y a esto queríamos llegar, voy a dejar de último el de Juan Carlos Pineda por la pregunta que hace Samantha Molina. ¿Qué pasa si el músico pierde la partitura? Ahí hay una pregunta, aquí la vamos a dejar. Vamos con esa. ¿Qué pasa cuando un músico pierde la partitura? ¿Ha pasado que en ese momentito se pierde la partitura? Porque después la responsabilidad es del archivero de recibirla, resguardarla, tenerla, llevarla a otra actividad. Pero ha pasado que pierde, se cae, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí, sí ha pasado que pues por cuestiones de que como en algunos momentos pues yo les meto sus papeles a ellos en la bolsa o que pasa que esa melodía se va a volver a tocar en algunas cuadras. Antes lo manejaba yo así, les dejaba el papel, ahora ya no. Si una melodía va a sonar 2 o 3 veces, la preparo 2 o 3 veces mejor. Bueno. A la hora de ser así, pues bueno, sí que lo que toca es volver a imprimir Sí, la que hace falta sí. para que pues todo siga en su Y normalidad. decís cuando va a volver a sonar en el mismo cortejo, antes se la En el- dejabas. sí, Y después ya ellos, vos llevabas tu orden, sabías en qué momento, y ya los que tenían, ya había sonado una vez, la tenían. Ahora la exactamente. recoges y lo volvés a ordenar, digamos. No, mejor la llevo Llevar preparadas. preparadas, Ajá. exactamente. Si va a sonar 3 veces, la llevo ordenada 3 veces en el lugar donde corresponde. Qué interesante. Y ahora voy a llegar a la otra pregunta que la tenía dentro, digamos, de alguna manera de la planificación, pero Giancarlo Pineda nos dice, ¿qué hace cuando empieza a llover en plena procesión? ¿Cómo se salvan los papeles? Supongo que siempre van preparados para este tipo de eventualidades, dice Giancarlo, que quería llegar a eso, que nos contaras lo que se hace, la labor, cómo se ejecuta, qué pasa, cuáles son los pasos a seguir y por ahí alguna anécdota de lluvia, que deben haber Sí. otras varias. Vamos a empezar con las fúnebres. Ujú. Yo siempre cargo bolsas. Sí. Y si no cargo bolsas en el ratito, pues me voy a una tienda y busco bolsas lo más transparente que pueda encontrar. Para que los músicos resguarden los papeles. Y si quieren seguir tocando con papeles. Con el papel, pues ya pueden ellos utilizarlo. Sin embargo, es difícil la lectura con una bolsa porque las Y gotas. las gotas se quedan y depende de la Sin cantidad. embargo, hemos tenido la dicha, la suerte, pues no sé cómo llamarle, que pues como ya los músicos ya estamos tan acoplados, Sí. tan acostumbrados, que a veces hasta salen de memoria. Sí. Nos pasó ahorita en Beatas de Belén, el martes santo Sí. llovió. Sí, y fuerte. Y fuerte. Sí. Una de las que tenían que sonar se cambió nada más. Ujú. De ahí todas siguieron sonando. Qué interesante. Todas siguieron sonando. Qué interesante. Con los papeles sueltos, ahí sí es otra historia, ¿va? Porque ya cuando es demasiado el agua y el papel se aguada totalmente, pues ya es imposible. Sí. Entonces ahí ya se le dice a los encargados, miren, a partir de ahorita nos vamos de memoria. Sí. Ya no podemos seguir sacando papeles. No tanto porque se pierdan, porque pues al fin y al cabo pues se vuelven a imprimir. Hay un Y archivo hay digital. un archivo digital, Sí. hay en algunas que no son digitales pues tenemos el archivo físico Sí. y se vuelven a imprimir. El problema es de que se aguada mucho el papel. Sí, exacto. Entonces ya no se puede. Digamos siempre más allá del digital que está ahí resguardado, que tiene que estar bien resguardado, porque a todos creo que nos ha pasado, tenemos cosas resguardadas en discos duros y demás, y de repente se arruina y cuesta rehacer un archivo que uno tenga de lo que sea. Pero guardan, digamos, de alguna manera tenés un archivo impreso que te sirve para seguir reproduciendo si tal fuera el caso. Entonces, Sí, se tiene en digital y se tiene un archivo físico por cualquier situación que se pueda dar sí. con cualquiera de las dos cosas que puedan pasar. ¿Qué porcentaje de marchas de memoria calculás que tienen los músicos o por lo menos la Sacra Armonía? Hablemos de marchas fúnebres, digamos, al momento de una lluvia, no te pido el dato exacto, pero dentro de tu experiencia y demás decís, el grupo de músicos
saca 30 marchas de memoria, por ejemplo, o más, no sé, por eso te pregunto. Pues tal tal vez sí. Sí, por Tal ahí, vez por sí. la... Porque, eh, por ejemplo, Sudor de Sangre, Ujú. ya la hemos sacado de memoria. Sí, pues. Y son marchas complejas de alguna manera, Sí, digamos, son sí. marchas que siempre suenan, pero no es Pero porque no, suenen ya tenerlas de ajá, memoria. Cristo Rey, ujú, tanto de Saltrón como como de rojo. de Rojo, pues. Sí. Y son varias que ya, pues, Ah, qué interesante. el grupo ya estaba muy compacto y todo, que ya, pues, hay cómo resolver. Hay Víctor, cómo tiende a resolver. cambiar mucho el grupo, digamos, a alternar, a tener nuevos miembros, a que algunos miembros abandonan, o es un grupo que se ha mantenido porque me viene a hacerte esta consulta porque decías anteriormente ya es un grupo que estamos bien amalgamado, que nos conocemos, que sabemos de alguna manera al momento, o sea, es un grupo compacto de alguna manera que trabaja bien, que está bien aceitadito y sabe cada quien qué hacer. Eso se gana con el tiempo de alguna manera. Es un grupo que entiendo no varía demasiado a lo largo de los años, no ha variado tanto porque me da esa impresión. Pues sí, sí ha variado tanto, Sí. ha variado bastante, Ah, ya bueno. desde que yo inicié para la fecha, sí ha variado bastante en varios registros. Pero tenemos la suerte, pues, de que los músicos que llegan se acoplan al grupo, Ujú. se acoplan re bien, que pues no es que uno diga el trabajo del otro compañero era malo, y ahora, no, o sea, el trabajo se mantiene, Sí, pues el trabajo siempre se mantiene. hay también una calidad, un estándar que se debe manejar y para ser admitido también en la banda, para mantener esa excelencia, que la Sacra Armonía es una banda que suena muy bien siempre, que es una banda muy académica y yo puedo catalogarla de esa forma y creo que hay que tener un estándar para pertenecer a la Sacra Armonía, hay que buscar un mínimo, digamos, para Sí, no puede entrar cualquiera, digamos, tiene que sí, tener una preparación. definitivamente, y eso no quiere decir que las puertas estén Por cerradas, supuesto que porque no, ha llegado gente, pues, que llega con un nivel que, sí, y pues, aprende ahí, y pues se esmeran y sí, se van a otras bandas, se esmeran y todo, y pues ya llegan con nosotros y pues ya llegan con un nivel bastante aceptable. Pues exacto, no se les da una plaza ujú, de primas a primera porque la por gente piensa supuesto. que están ahí las plazas disponibles, no. Ujú. Pero pues sí algunas suplencias y demás, y hasta en eso hemos tenido la suerte que las personas que llegan a sacarnos suplentes de otros músicos Sí, se amalgama. se acoplan. Cuando decís las personas llegan a sacar suplencias de otros músicos, ¿qué pasa, digamos, con el archivero cuando llegan personas a tocar ad honorem, que llegan y dicen, yo quiero tocar un ratito? Ha pasado, pasa, me imagino que llegan y un par de cuadras se integran con su instrumento propio. A ellos se les dan cuadernillos, papeles, ellos lo llevan. ¿Cómo funciona eso? Porque sé que hay mucha gente que llega y le ofrece a Jesús. No hablemos porque sabemos que hay una procesión muy característica de esa, que es la reseña, por ejemplo, donde llegan muchos músicos y que en la Merced, por ejemplo, en sus procesiones de 300 años, de tanto de consagración como de patrón jurado, fueron unas bandas tremendas, pero que realmente miembros de la banda era un número específico y los demás eran gente que llegaba a ofrecer su servicio. Pero sé que hay gente que llega, Jesús, vengo con mi instrumento, con lo que puedo hacer, con lo que yo sé hacer, a ofrecértelo 2 cuadras, 3 cuadras. ¿Qué pasa en ese momento? Sí, en esos casos, pues si hay papel disponible, pues siempre se le hace la salvedad al maestro. ¿Va? Ellos se acercan y dicen, mire maestro, ¿será que puedo? Ese es, digamos, el ¿Va? proceso, van con el maestro, Sí, o ellos quizás se acercan a algún músico y ya lo llevan con el maestro y cuestiones así, pues la para mayoría poder de veces directo con llegan, el maestro. ajá, mire maestro, ¿será que me da permiso? Ok, Ujú. solo siga instrucciones Sí, pues. del registro. Ujú. Ah, entonces ya le digo, le doy papel, si te alcanza, pues Sí, dale. pues. Entonces ya les pregunto, ¿va? ¿Sabe leer o Ujú. algo? Sí, sí, bueno, entonces cuando pueda, pues Ujú. le doy papel y cuando no, pues ahí se pegan a los compañeros. Es una parte extra de tu trabajo, digamos, que Exacto, tenés que estar atento a ese sentido. Cuando llega alguien y si tenés algún papel extra, dárselo, estar pendiente de recoger esos papeles también. exacto, Es algo extra, sí, porque ya las caras se van conociendo, o sea, ya decís, esta es mi banda. Pero cuando llegan, eso es un trabajo extra que te ponen también. exacto. Sí, porque yo ya llevo mentalizado, bueno, cuántos músicos somos, entonces ya llevo los papeles. Siempre llevo papeles de más, nunca llevo así Sí, los exactos, exactamente. porque siempre pasa de que pues de repente se me va en algún momento
que no puse un barítono o un algo, entonces ahí está el de reserva, entonces ya se saca el de reserva y ya se entrega. Definitivamente. Bueno, gracias a toda la gente que nos está sintonizando, más de 300 personas conectadas. Es una plática muy interesante, la gente lo está haciendo ver y era eso, precisamente, Rostro Devocional es justamente eso, conocer lo que hay detrás de la labor de cada persona que desempeña un trabajo, una labor en los cortejos procesionales, no solo de Cuaresma y Semana Santa. Hoy platicando con Víctor Gordillo, archivero de la banda La Sacra Armonía, la cual dirige el maestro Luis Pirir, a quien también mandamos un caluroso saludo. Hemos compartido en algunos momentos entrevistas y demás con él. Y bueno, la gente sigue de alguna manera preguntando. Muchos reconocemos este término, pero hay personas que no. Katy Jocol, un saludo, nos dice a qué se refiere con marchas de memoria. ¿Cómo le podrías explicar a la gente a qué se refiere el término marchas de memoria, Víctor? Marchas de memoria, estamos hablando de las marchas que han sonado por años, por años, por años, por años, que ya llegó un momento que los músicos se las aprendieron de memoria. Entonces ya no necesitan de un papel para poder interpretarlas. Y normalmente yo he escuchado mucho bandas de memoria cuando empieza a llover, ¿no? Es el momento más característico de las marchas de memoria. Así es. Sí. Pero cuando ya empieza a llover, bueno, nos vamos con las de memoria. Sí. Entonces ya igual vemos la programación para ir poniendo que sea similar a lo que la programación está pidiendo para no, por decirte algo, si es en una festiva, la que me venía ahorita del ferrocarril de los Altos, si yo voy a venir a poner maricumbia, sí, como que totalmente, no, entonces, sí. Hay que ir un poco también de la mano de la programación. Exactamente, entonces hay mucha música que ya se ha venido tocando, regularmente pasa con las marchas militares, hay mucha marcha militar que ya sale de memoria, que se han tocado de memoria, hay muchos sones alabados. Antes la mayoría de música que se interpretaba en los rezados, hasta donde me han contado los compañeros que ya son veteranos, estamos hablando que tocaban marchas, sones alabados y marchas militares, ¿no? Sí, definitivamente. Cambio ahora con el tiempo. Pues, ¿Cómo ha sido esa experiencia, Víctor? Porque se ha incorporado música que quizás hace algunos años uno no esperaba escuchar. Hablando específicamente porque sabemos que en cuanto a la Cuaresma y Semana Santa o las marchas fúnebres es específicas las marchas y lo que van surgiendo son nuevas melodías, nuevas interpretaciones que se han ido creando a lo largo de los últimos años, principalmente, que ha sido un archivo, creo yo, muy amplio. Ahora, cada año, cuando yo empecé a cargar, uno reconocía las marchas tradicionales y por ahí salía alguna nueva, alguna que venía del extranjero. Pero ahora cada año hay 7, 8, 9 y las que no alcanzamos a conocer quizá del interior de la República, pero muchas marchas nuevas. Ahora, del lado de lo festivo, hay melodías que se han ido adaptando y se han ido incorporando. ¿Cómo ha sido esa experiencia de incorporar música que quizá uno no esperaba escuchar en un cortejo festivo? Sí, o sea, eso es algo así bien, ¿cómo te dijera? Hace muchos años a la banda por solicitud de los encargados de una procesión a la que íbamos a tocar a la zona 12, ellos empezaron a hacer estos requerimientos. Mire, si podemos tocar esta, que es de marimba, por decir, Santa Cruz Comitancillo. Sí. Maricumbia. Chuchitos calientes. Chuchitos calientes y todo. Entonces, a petición de estas personas fue que el maestro empezó a sacar esos arreglos. Sí, pues. Y a raíz de que se empezaron a sacar esos arreglos, otros cortejos a donde nosotros no íbamos empezaron a solicitar esos arreglos a las bandas que llegaban. Sí. Y entonces es así como se ha ido esto proliferando los nuevos arreglos, ¿verdad? Por lo menos nosotros sí tocamos cumbias, tocamos merengues, danzones, sones, vals, pasos dobles, tenemos mucha diversidad. Siempre sí hay un límite hasta cierto punto, cuando llegan a hacer una petición así de... ¿Han habido peticiones raras? Sí, han habido peticiones raras, entonces ya viene el maestro pues con el conocimiento tanto musical como religioso que él tiene, ¿no? Hay que mantener un recato. Mire, fíjese que pues puede haber ahí algo, pues, pero si es mucha la exigencia del contratante, pues se tiene que hacer. Sí, totalmente. Al final ustedes... Se tiene que hacer.
Y mucha gente no entiende hasta cierto punto que ustedes desempeñan una labor, un trabajo, es su trabajo, es desempeñar una labor profesional la que ustedes tienen como músicos, como intérpretes, en tu caso como archivero, todos tienen una labor profesional que desempeñan y son contratados para desempeñar esa labor. Exactamente, sí. Por ejemplo, hace muchos años, que ha sido tal vez lo más fuera de que hemos tocado nosotros, nos pidieron una canción de Marc Anthony, Sí, bueno, que se llama Vivir la vida, sí, creo que es. ajá, Y solo una vez se tocó también, sí, pues. y hasta ahí nomás. Ya no la volvieron a pedir, Ujú. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la gente escucha eso? Los de la banda. Exacto, esa es la cuestión. Los de la La banda. responsabilidad es Los grande de la para la banda. banda. Exactamente. Y no hay nadie que venga y saque un comunicado o Sí, diga, miren que... No, o sea, ahí es la banda, ¿va? La banda. Entonces, también hay que lidiar con ese tipo de situaciones, ¿verdad? sí, Porque la gente que es muy tradicional, pues no le gusta sí, no le gusta. lo que hoy en día Lo se consideras una suena. falta de respeto en algún momento. Exactamente, ¿va? Sí. Que miren que uno va a la hora de una melodía haciendo alguna algarabía o Ujú. algo, pues por lo menos en nuestro grupo, como se mantiene mucho la seriedad, Sí, el orden y todo eso, y ya nos ven hacer una situación de esas, eh, nos sí, comen, pues entonces totalmente. tratamos la manera de mantenernos lo más alineados posibles a A lo veces que... también las horas, el tener que distraerse y mantenerse despierto, las bromas no faltan en los Sí, grupos y a veces se nota esa alegría, esa amistad, esa camaradería dentro de la banda, pero también a veces sirve para agarrar fuerzas en cortejos tan largos, ¿no? sí, Extensas. y es que esa es otra situación también que a veces se da, que son actividades muy largas y son pocos músicos. Sí, Nosotros hemos tocado hasta con 10 músicos. Y ese es wow, otro punto, sí, ¿no? Piden programación, ajá, ¿no? Piden programación. Entonces, ya ahí entro en otra labor. Porque entonces yo ahí entro con una plaza de percusión ujú. y con mi plaza de Quería archivero. llegar a eso. ¿Qué instrumentos interpretas en la banda cuando es requerido y cuando hay la opción y la necesidad de que ingreses a desempeñar otra labor? Platos, ¿Sí? platos. El tocar platos es lo que me ha tocado. Sí, Cuando son grupos de, por decirte, un grupo 15. sí, pues. Entonces me toca a mí de platillero y hacer la labor de archivero. Siempre. La Sí, labor de archivero siempre. siempre, siempre. Interesante. Ya casi vamos llegando al final. En los últimos minutos dice, ¿y los jóvenes músicos qué hacen o deben ya tener un repertorio de memoria? Digamos, cuando son jóvenes, están iniciando, hablando en esa misma línea de las marchas de memoria, ¿ya llevan ellos también un conocimiento o ellos se tienen que ir siempre a puro papel, digamos? Sí, hay algunos que sí ya más o menos tienen el conocimiento De o las más llevan, tradicionales, ¿no? ajá, o llevan lo que mejor se conoce como el chivo. Ajá. Consiguen sus cuadernillos de la música de memoria Sí, pues. y ahí lo Es llevan. el famoso chivo de los Exactamente, músicos. Las exactamente. que todos tienen de memoria, digamos los más experimentados, el chivo es para los que todavía no la tienen de Exacto. Y memoria. algunos de los músicos que ya son experimentados siempre llevan su chivo, por lo Sí. mismo, porque llega alguien así como que, y esa no me la sé, va, Ajá. Ahí está. tener cuadernillo, Ahí va, está el o chivo. tomarle foto, va. Ajá. O a veces van con la misma partitura, dos a la Ajá. par, lo he O venite visto. aquí, vamos a leerla juntos, ¿va? Ajá. Sí, porque a veces hay algunos músicos que, aunque son de memoria, Ujú. pero ellos por su seguridad, para que salga Sí, bien, mejor prefieren usar su chivito, ¿va? definitivamente. Y Alguna algo. dudita, algo que se escape, mejor Exactamente, tener ahí el chivo. Capaz exactamente. no lo ven en toda la melodía, pero de repente en alguna ocasión sí tienen que ver en algún Ajá, punto exactamente. el famoso chivo, ¿no? Marisela nos dice, cuando la procesión termina, todos los músicos descansan. Para ti el trabajo sigue. ¿Qué pasa por tu mente cuando guardas la última marcha de la jornada? ¿Qué empieza a trabajar en tu cabeza para la siguiente jornada? Bueno, para empezar, cuando ya digo la última melodía, es misión cumplida. Sí, Terminamos sin inconvenientes, todo bien. Y, y a pensar en la siguiente actividad, porque pues con el grupo, pues gracias a Dios, tenemos trabajo durante todo el año. sí. Te puedo decir que ahorita, desde que empezó la cuaresma, hasta este fin de semana tenemos descanso. Este fin de Nosotros, semana. este fin de Es semana. que Guatemala tiene una de tradiciones, ¿no? Y lo que pasa es que ustedes, uno se mantiene en la capital o quizá en la antigua Guatemala y los ve, pero
van a municipios, departamentos y su trabajo es en toda la República. Sí, yo de hecho antes de estar yo en esto, yo pensaba que procesiones solo para Cuaresma y Sí, Semana Santa sí, y los rezados de fin de año. totalmente. Esa era mi mentalidad, ¿va? Y a lo largo de los años, pues ha habido mucha demanda con el grupo, gracias a Dios. Y como te digo, desde que empezó la Cuaresma hasta este fin de semana vamos a tener descanso Qué nosotros. interesante. Víctor, ha sido una plática muy, muy interesante tocar ese lado que uno no conoce, ¿no? Primero quiero, a nombre de todos, seguramente agradecerte por tu trabajo, porque es un trabajo tuyo y de todos los archiveros, de todas las bandas, pero quizá tengo, pues, de conocerte más tiempo y de saludarte siempre y hoy conocer tu trabajo, porque no es solo la gente. Yo desconocía muchas cosas, algunas quizá por encima conocía la labor, pero es una gran labor, agradecerte por esa labor porque al final sin las bandas, los cortejos festivos, rezados, fúnebres, no serían lo mismo. No es lo mismo un cortejo sin banda que por supuesto con la música que lo caracteriza. Agradecerte, felicitarte por el trabajo porque es un trabajo maravilloso que desempeñan todos los archiveros y que es sumamente esencial e importante en nuestras tradiciones. Sí, definitivamente. Como te digo, mucha gente, y qué bueno, les agradezco mucho que me hayan dado este espacio para poder dar a conocer el trabajo, pues, realmente de los archiveros, para que vean, pues, que no es solo de ir dando Por papelitos y supuesto. diciendo cuál es la que va, ¿verdad? Sí, Porque sí es un trabajo bastante exigido. sí. Hay muchos trabajos, muchas labores que se desempeñan en nuestras tradiciones, en la Cuaresma y Semana Santa, que no es en este caso solo ir dando papelitos, lleva un trabajo previo, como ya nos contaba Víctor, en y post cortejos procesionales, que lleva muchas horas de trabajo, más las horas que ya llevan acumuladas, más las que van a acumular en los cortejos, que hay cortejos sumamente grandes. Tus gustos musicales, te gusta el rock, ¿no? Es el Así gusto es. musical, hablando de ese lado humano, también de la música, ese es el género por el que te inclinas, Así es. siempre, El rock ¿sí? siempre, de toda la Sí, vida. toda la vida, Toda la toda vida. la vida. Y en esta época mundialista, para no dejar en el aire esa, ¿a qué equipo le vas? Alemania. Alemania, todo el Alemania. tiempo Alemania. Toda la vida también ¿Sí te Alemania. gusta el fútbol? ¿Sí lo ves, lo disfrutas? ¿El mundial, digamos? Sí, el Sí, mundial, me gusta ver la Champions League sí. y ¿Y eventualmente a quién le vas en la unos Champions? al Bayern, Al Bayern. al Bayern. Full alemán. Full alemán. Qué interesante. ¿Y ves a Full. Alemania bien? ¿La ves tambaleante? ¿Cómo la ves? Nos dejó un poquito De en qué dudas. pensar ahorita el último Pero es un partido. equipo fuerte siempre de Sí, tomar en siempre, o cuenta. sea, siempre el nombre de Alemania es, pero hoy en día pues ya no solo el nombre vale, Ya no vaya, solo la ya no, camiseta pesa, lo no, ya no. hablábamos antes Ajá. exactamente, pero qué interesante. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en tus labores diarias y desempeñando el trabajo de archivero? ¿Qué te gusta normalmente? ¿En qué te entretenés? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta solo escuchar música? ¿Qué es lo que te gusta más hacer para conocer ese lado humano? Me gusta ver televisión, ¿Sí? me gusta ver televisión. ¿Sos de series? ¿Sos más de películas? ¿Sos de novelas? De series, De de series. series, ¿Sí? sí. ¿Qué te gusta ver? ¿Qué tipo de series te gusta? Fíjate que antes miraba las más comunes que daban en Sí, la en los televisión, canales, ajá. ¿no? Esa franja de las tardes, noches, ¿no? Sí, MacGyver, El exactamente. Renegado. Pero Sí, pues de un tiempo para acá en la casa de mi novia, que es donde sí, paso también mucho tiempo, ya sea en la casa de ella o en mi casa, pues vemos series de Netflix, de sí. Amazon y Siempre busca uno ahí algo Ajá, en que entretenerse y siempre siempre hay lo, muy buenas series, y ¿no? siempre lo que, ajá. Y de Sí. hecho también, pues de un tiempo para acá, también la colaboración de mi novia ha sido muy importante para mis trabajos, En este trabajo. ajá, que ella Es me, importante tener a alguien que lo apoya a uno, sí, la ¿no? verdad que sí, es bastante importante. Ella, el apoyo que me brinda es antes. Sí, pues, Antes, exacto. es el apoyo que ella me brinda. Ya durante, pues ya esa Es ya tu es trabajo. responsabilidad mía, pero sí me ha ayudado bastante Pero antes ese porque trabajo es importante porque lleva sí, muchas horas. muchas Y horas, tener a alguien, el respaldo de alguien siempre es importante, ¿no? bastante. Tu pareja, en el caso de jóvenes, sus padres, un hermano, pero tener a alguien a la par Sí, y la le da efecto. familia, Sí, incluso mis la hijos, familia. pues porque regularmente nos vamos a trabajar esto a la casa Ujú. y sí, pues llegan momentos en el que pues ya siente uno que no acaba y ver Sí, papel y ver papel y ver papel y ver papel y pues descansar un momentito y poder platicar con ella o ver aquello que mira que este papel ya no se mira bien o esto que el otro
y que los nenes, mira papito, ¿quieres café? ¿Quieres Sí, esto? Es muy importante también, es muy el apoyo de la importante. familia Sí, siempre. Y es la que está bastante. siempre. Y no digamos ver que llega a un cortejo, Sí, que va cuando... uno. Y en esta, sí está. Ella, pues, en la mayoría de cortejos, pues, me acompaña, ¿va? Sí. Y mis hijos, pues, eventualmente llegan, pero cuando uno ve a la familia, en esos momentos, en una procesión que es, Toma aire, sí, toma oxígeno. sí, Todavía falta y quizá el último empujón y verlos ahí es exactamente, importante. así como que, Ajá. y, puchica, Solo con eso. Sí, ya uno se acerca, saluda, pero sí, 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 es bastante importante que la familia esté ahí. esté ahí a la par de Aunque uno. sea un segundito, ¿no? Y eso lo llena a uno de fuerzas otra vez. Así es. Víctor, gracias por habernos acompañado. Gracias por ser el primer rostro devocional de este nuevo espacio. Qué interesante charla. Seguramente nos da para platicar mucho más. Seguramente más adelante podremos tener la oportunidad de estar y hacer otro episodio contando otras anécdotas y otras cosas. Y de nuevo, muchas gracias por ese trabajo, permitirme estrechar tu mano. Gracias no solo Gracias, por Rick. haber venido, por el trabajo que desempeñas y felicidades por esa labor tan loable. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y también pues un agradecimiento a Arcángel Cor, que la verdad es uno de los pocos espacios que da la oportunidad para hablar de estos Sí, temas. Y veo yo que tiene mucha variedad, que no hay espacios, no hay espacios donde puedan hablar de todo lo que se sí. habla aquí. Entonces, gracias por la invitación y que sigan adelante. Gracias. Felicidades, éxitos en todo lo que se viene. Nosotros nos despedimos. Será el próximo 31 de julio, el último viernes del mes de julio, con otro rostro devocional. Hoy fue Víctor Gordillo, archivero de la Sacra Armonía. En otra oportunidad puede ser usted también, que es personaje de la Cuaresma y Semana Santa y de nuestras tradiciones. Así que nos reencontramos más adelante. Siempre gracias por acompañarnos en Arcángel Corp en Rostro Devocional. Hasta pronto.